베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió en extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 앞서서 나의 주는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 줍소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑 받아 평안하게 앞서서 점과 나중 되신 주여 항상 인도하셔서 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 앞서서 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, 우리 영혼의 nosotros que tenemos sed de ti, has hecho que nosotros podamos tener tu vida. Damos gracias porque nos has guiado a través del Espíritu Santo y hemos venido delante tuyo en este culto. Ayúdanos siempre a estar despierto y edificar tu iglesia, recibir tu palabra y así ser verdaderos cristianos en el cual obedecen tu palabra. Ayúdanos, Señor, que sea un culto en el cual tú puedas recibir y sea lleno de gozo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 주 없이 살 수 없네 죄인의 구주여 그 귀한 보배 피로 날 구속하시니 구주의 사랑으로 흘리신 보혈이 내 소망 나의 위로 내 영광 됩니다. 주 없이 살 수 없네 나 혼자 못 서리 힘없고 부족하며 지혜도 없으니 내 주는 나의 생명 또 나의 힘이라 주님을 의지하여 지혜를 얻으리 주 없이 살 수 없네 내 주는 아신다 내 영의 깊은 간구 마음의 소원을 주밖에 나의 마음을 네 알아주리요 내 마음을 위로하사 평온케 하시네 주 없이 살 수 없네 세월이 흐르고 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나고 사나운 풍랑일 때 날 지켜주시고 내 곁에 계신 주님 늘 힘이 되시네 이 시간 주님의 긍휼을 하심 En este 얻도록 momento oremos en arrepentimiento para recibir la gracia del Señor. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder vivir en tu vida, de poder participar en esa vida en la cual nosotros no éramos aptos para recibir. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has amado y nos has dado la oportunidad y ahora para poder también entrar en el reino de los cielos. Padre Dios, perdona
perdónanos, Señor, por esos momentos que hemos olvidado tu gracia, que nosotros hemos sido malagradecidos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a cambiar delante tuyo, no solamente aceptar que somos pecadores, sino que ahora podamos depender de ti completamente. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida de fe sea una vida de fe que sea verdadera y llena de ti, y sea contrito delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, ser conscientes de quién somos nosotros, de que éramos pecadores, de que nosotros sin ti no podemos vivir. Ayúdanos, Señor, a poder saber esto más profundamente. Y ayúdanos, Señor, a poder ser revestidos de tu fuerza, solamente mirarte a ti, depender delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder vivir por ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 성도들을 불러 모아 damos gracias porque has llamado a tus miembros santos y has hecho que puedan rendir el culto y nos has dado la oportunidad de tener ese encuentro contigo y así poder ser personas tuyas. Tú nunca nos has abandonado y tú nos has puesto dentro de tu plan y has hecho que la iglesia pueda estar en tu plan y te damos gracias por ello, porque tu iglesia Songnag está en ello. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos miembros de tu iglesia. Padre Dios, en esos momentos tu iglesia está en dificultad. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos tener un solo corazón y así nosotros podamos servirte y así amarte a ti. Y así orar por tu iglesia, por el obispo y por esta dificultad. Ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia pueda ser fortalecida y así ayúdanos, Señor, a tener esa vida de fe que sea refinada en ti. Padre Dios, te damos gracias por este mes que nos has dado para poder agradecer delante tuyo. Ayuda, Señor, que el Espíritu Santo pueda estar en este lugar y ayuda, Señor, a poder estar llenos de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que así podamos terminar todas las cosas según tu voluntad.
Padre Dios, el día de hoy también es el día de la Santa Cena. Yo, Señor, que todos juntos podamos ver al uno y al otro y así podamos obedecer delante tuyo y tener esa vida de fe que sea determinada delante tuyo. Padre Dios, te damos gracias porque tú has puesto al obispo para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que él pueda llevar esa palabra que es dada a las iglesias y ayuda, Señor, para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra al llevarla. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros al recibir esta palabra podamos escucharla como tu palabra. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos realizar esa obra que tú nos has dado a nosotros, que nosotros no menospreciemos ese servicio. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos entregar nuestras vidas para poder ir en ese reino de los cielos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para poder sostener nuestra fe y ese arrepentimiento hasta el último momento de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, para que ese día en que podamos tener ese encuentro contigo, podamos ser personas que podamos darte la gloria. Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 주님께 나올 때 Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda y sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan glorificar tu nombre. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos han cumplido con tu mandamiento. Ayuda, Señor, que tú estés con ellos. Padre Dios, te queremos pedir también por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han dado para el mantenimiento de tu iglesia. Ayuda, Señor, recuérdalos a ellos y dale la bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos puedan siempre dar gracias delante tuyo. Dale la bendición a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que pueda dar la respuesta de sus oraciones. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ser recordados por ti y guiados por el Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante del Señor en ustedes y en sus familias. Aleluya. 수 없을
오늘 하나님의 말씀은 La 요한복음 palabra de 12장 Dios, Juan capítulo 12, versículo 37 hasta 43. Juan 12, versículo 37 hasta 43. Vamos a leer todos juntos. 시작. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podía creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos tener un corazón humilde a recibirla, y también oremos por el obispo para que tenga la inspiración y el poder del Señor. Vamos a orar todos juntos. 그 말씀 앞에 참으로 순종해가며 그 말씀을 깨닫고 참으로 지혜 있는 자처럼 우리 하나님의 말씀 앞에 자신을 드러나가는 우리의 온전한 심령 될 수 있도록 참 신실한 성장인으로서 우리 모두를 인도하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 말씀을 주시는 감동 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력을 더하여 주시고 우리에게 주시는 그 귀한 생명의 말씀을 잘 깨닫고 주 앞에 우리가 실천해가는 삶으로서 우리 하나 앞에 온전히 나갈 수 있도록 도와 주시옵소서. 우리 하나님, 우리 감독님에게 주께서 인도하여 주시고 하늘의 놀라운 비밀을 저 입술을 통하여 증거하시게 우리 하나님 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 말씀을 증거할 때 담대케 도와주시고 하나님의 뜻과 인도함을 온전히 증거하며 나타낼 수 있도록 우리 하나님 힘을 더하여 주시고 하나님의 큰 권능으로 역사하여 주시고 도와주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Ora junto con nosotros en esta hora. Ayuda a tu siervo para que pueda recibir tu gran poder, y ayuda, Señor, que las personas que reciban esta palabra puedan ser inspirados por el Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리에게 구원을 주신 주님은 El Señor que nos ha dado la salvación 우리로 하여금 그 구원의 믿음을 통하여 hace que nosotros a través de esa fe, y hace que nosotros no solamente podamos triunfar en esta fe. Él, a lo contrario, hace que las personas que menosprecian a esa fe, hace que ellos pierdan esa fe, incluso esa fe, esa poca fe que ellos tienen. Si vemos a los cristianos, no todos los cristianos son perfectos o completados en la fe, sino que todos nosotros tenemos nuestras debilidades en medio de esto. Pero eso significa que nosotros tenemos que complementar y poner atención en esas debilidades. No hay ninguno dentro de nosotros que tengamos esa fe que sea completa, o esa fe que ya sea perfeccionada, que nosotros no debemos y no tengamos esas debilidades y las dejamos a un lado. Pero, queridos hermanos, no es fácil que todos nosotros podamos tener esa seguridad dentro de nuestra fe. Por eso es que nosotros no podemos abandonar por completo al mundo. Por eso, si nosotros vemos la fe en sí, uno mismo trata de deducir con su propia personalidad y persona acerca de la fe. Comienza a deducir la fe a través de eso. Comienza a juzgar la fe a través de eso. Pero entonces nosotros podemos ver de que obviamente si esto es así, es difícil el satisfacerse a sí mismo con esto. ¿Por qué? Porque obviamente como está deduciendo esto, ese estándar es lo incorrecto, no está correcto. Entonces,
nosotros no podemos 이제 calcular el valor de esto con las cosas del mundo. Entonces, si nosotros vemos y esas diferentes lógicas que vienen del mundo o esa cultura, costumbres que vienen del mundo, si uno comienza a traer esas cosas, esos ejemplos y comienza a aplicarlos en la fe e incluso trata de describir la fe y lleva esto a la fe y comienza a comparar con la fe y las cosas de este mundo. Entonces, obviamente, cuando habla sobre un sistema del hombre, obviamente uno puede comparar y mirar esto de esa manera, pero cuando hablamos de la fe, no podemos traer estas cosas. Si nosotros, cuando hablamos sobre la fe, eso es algo que solamente tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Pero entonces cuando hablamos con este concepto, entonces tenemos que saber de que el Señor no para en esforzarse por nuestra fe. Pero entonces, ¿qué significa en esto? Que el Señor no para en observar la fe de cada uno de nosotros. Él mira la fe de cada uno de nosotros. Cuando hablamos sobre nuestra vida de fe, en el momento en que nosotros creemos a Jesús, y desde a partir de ese momento nosotros estamos en esa observación del Señor. Nuestro Dios ve todas las cosas en nuestra fe y Él constantemente está mirando y Él tiene un gran interés en nuestra vida de fe. Si nuestra vida de fe está yendo en el camino que es correcto, Él observa y mira esto. En el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, no significa que todo haya sido completado, sino que a partir de ese momento es el cual comenzamos nuestra vida de fe. Es el momento en el cual Dios da todo su interés en esa persona y comienza a observar a esa persona. No podemos decir que el Señor antes de esto ya tenido interés en nosotros, sino que a partir de ese momento han tenido interés en nosotros. Y no es que solamente esté lejos de nosotros y nos esté solamente observando, sino que Él tiene esa actitud de estar cerca de nosotros y intervenir en nuestras vidas. Él desea hacer esto. Por eso, nuestras acciones es el interés del Señor. ¿Cuál es el nivel de ese interés? Es un nivel muy alto. Su interés está es alta en nosotros. Su interés está en cada uno de nosotros. Y lo importante en todo esto, ¿qué es? Es que si en ese lugar, si esa persona tiene esa fe verdadera o no, si tiene ese corazón sincero o no. Pues hay veces que uno puede decir fácilmente, ¿será que uno puede creer o no? Pero entonces tenemos que saber de que el Señor, su preocupación y su interés está más profundo a esto, que puede definir si va a ir al reino de los cielos o al infierno. Lo que el Señor desea en nosotros es ese corazón sincero. No estamos hablando de la cantidad o de hacer cuántas cosas o cuántas pocas cosas hace, sino que Él decía que nosotros tengamos ese corazón sincero para que así eso puede definir en qué camino nosotros tenemos que ir. Si nosotros vemos la iglesia, hay muchas personas que aman la iglesia, ¿no es así? Pero entonces en el mismo instante nosotros podemos encontrar a personas que no aman tanto la iglesia. Podemos ver de que estos dos grupos de personas son completamente opuestas. Hay personas que entregan su vida y se sacrifican y se dedican a la iglesia, y en lo opuesto hay personas que no, que solamente que ponen la iglesia como si fuera algo condicional, que solamente usa para poder llevar sus vidas. Y hay personas que pues menosprecian y la vida de fe, y otras personas que entregan sus vidas, y esas personas menosprecian a las personas que entregan sus vidas diciendo, ¿por qué tiene que ser tan extremista? Pero entonces, ¿esto es por qué? Porque esa fe, donde debe estar la fe, vienen las cosas del mundo, y como
la iglesia. Entonces, si estos dos extremos existen dentro de la iglesia, pero entonces uno podrá decir, ay, ¿cómo puede ser que pues uno pueda pensar de esa manera? Pero entonces otras personas podrán decir, es donde está el interés de Dios. Y entonces Dios mirará a esas personas con gran interés, u otras personas que Dios se preocupará por esas personas. Pero entonces si nosotros vemos en los ojos del mundo, nosotros podemos juzgar muy fácilmente, qué es lo bueno, qué no es lo bueno, o qué es lo extremista, o qué es lo no. Pero entonces tenemos que saber que el hombre no es débil y no tiene la capacidad de juzgar esto en lo absoluto. Pero tenemos que saber que esto puede llegar a afectar lo que el Señor desea hacer. No es el momento en que uno cree en Jesús y dice, bueno, yo ya recibí la salvación, ya recibí la vida eterna. No está hablando de eso, sino que tenemos que saber que a partir de ese momento es el momento en el cual el Señor interviene en nuestra vida. Es aquel que lleva en nosotros. Y entonces tenemos que saber que esa gracia que nosotros hemos recibido es un problema tan serio en el cual Él dio su vida por nosotros. Y tenemos que saber de que esa vida en el cual nosotros ahora tenemos a partir del momento que creemos en Jesús, Él tiene su interés en cada uno de nosotros y Él obra con gran interés en cada uno de nosotros, en su obra, en cada una de sus intervenciones. Queridos hermanos, y hay veces en el cual nosotros menospreciamos esto y ignoramos esto, ni siquiera tenemos interés en esto. Pero tenemos que saber que el Señor, su actitud ante las personas que desean de Él y las que no, su interés es completamente diferente. A esas personas que al Señor ama, entonces las personas que han recibido ese amor, entonces desearán hacer todas las cosas con ese amor. Cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿será que tú me amas a mí? ¿Será que tú me amas? Entonces ayuda a mi iglesia. Ten responsabilidad de mi iglesia. Él aprecia y tiene complacencia de esas personas que aman y hace que esas personas puedan amar aún más. Y el mundo ni siquiera podrá entender esto y dirán, ¿cómo? Pues porque son tan extremistas. Aunque el mundo no lo conoce y no les puede entender, pero hay alguien que sí lo puede entender. Y es nuestro Señor. Y el Señor que nos ha mandado a nosotros que amen. Y Él complacerá de esas personas que aman. Y junto con el Padre morará en ese espíritu. Y si nosotros vemos las palabras que hablan dentro de la Biblia, nosotros podemos ver de que cuando Él estuvo con Israel, con el pueblo de Israel, y en medio de todo al estar con ellos, y si vemos esa conclusión que viene de lo que estuvo con ellos, tenemos que saber de que esto son esas enseñanzas muy importantes en nuestra vida de fe. Cuando nosotros vemos los diferentes eventos que vienen que aparecen en la Biblia, podemos pensar, esto pues no tiene ninguna relación conmigo, esto pues creo que no, pues tiene que ver conmigo. O hay veces que uno podrá pensar, esto creo que yo no voy hasta ese punto, no creo que esto sea una palabra que sea para mí. Pero tenemos que saber que la Biblia nos está hablando sobre ese principio general. Y tenemos que saber como el Señor cuando dice, todos tienen que morir en la cruz, todos tienen que tomar la cruz. Uno podrá decir, como esto también habla de mi cruz, entonces sí lo estoy llevando. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la Biblia no hay nadie que sea aparte de la Biblia, o sea que no hay una excepción para nadie en la Biblia. Tenemos que saber de que el Señor está hablando a los creyentes, está hablando a los creyentes. Digamos, en el Antiguo Testamento habla sobre a todos los israelitas, o sea, del Antiguo Testamento, pero está hablando a esos creyentes, a esa iglesia del Antiguo Testamento, en el cual vendrá el Señor. Y esto es lo que está hablando en el día de hoy.
Nosotros no debemos pensar de tratar de los gentiles como si fuéramos judíos. Esto no es lo correcto. Tenemos que saber que las personas que están en el Nuevo Testamento y las que están en el Antiguo Testamento no es que se aparten, sino que tenemos que saber que nosotros pertenecemos a esas personas y nos está hablando a nosotros, de los creyentes. Está hablando de de cada uno de nosotros. 또 바꾸시려고 했습니다. Y el Señor, tenemos que ver de que Él quiso cambiar esa fe en el cual las personas antes tenían, y Él pues quiso quitar y reformar esa fe en el cual tenían el Antiguo Testamento, y a través de esa fe que no era correcta, ellos terminaron crucificando en la cruz a Jesús. Pero tenemos que saber de que el Señor desea de que nosotros miremos el fundamento de esa fe que el Señor había dado anteriormente, y que nosotros en ese fundamento podamos construir nuestra fe. 구원을 이루신 그 일, Y tenemos que saber de que esa obra que el Señor realizó en ese momento es esa obra en la cual Él ya había tenido desde antes de la eternidad, y Él nos lleva en ese camino, y ahora nos está diciendo con más certeza en ese camino y en la dirección en la cual nosotros tenemos que ir. Por eso nos está mostrando de esta manera. Pero entonces, cuando hablamos sobre la palabra del Señor, nosotros no debemos tratarlo como aquel que vendrá o como si fuera algo del pasado, sino que es algo que ahora está ocurriendo en el día de hoy. Esa palabra que nos dice por semana, cada día del Señor, 다시 당할 수 없으니 no es como algo que ya pasó en el pasado, sino que es esa palabra, esa prédica es lo que nos da a nosotros en el día de hoy. Y es el día de hoy, esa reforma en el cual nos está dando a cada uno de nosotros en el día de hoy. Y es esa reforma que cada uno de nosotros tenemos que cambiar, tenemos que editar nuestra fe en semana por semana, cada momento. Y tenemos que saber de que nuestra vida de fe tiene que ser basada a través de nuestras acciones en la carne. 타락한 자의 Y nos está mostrando de que nosotros que todavía tenemos como esencia el hecho de que nosotros tenemos este pecado, de que ahora tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas debilidades para vivir según el Señor. Pero ahora tenemos que cada uno de nosotros, cada día tenemos que reformarnos, tenemos que editarnos a cada uno de nosotros en nuestra fe. Tenemos que cambiar, tenemos que ir de ese pradero a otro pradero. Tenemos que ir a esas aguas a otras aguas que son mucho mejores. De la misma forma como el pastor está llevando a sus ovejas a otros lugares mejores, así es como nos está guiando en el día de hoy dentro de la iglesia. No es algo que nosotros podemos ir por cada uno de nosotros en la dirección que cada uno de nosotros deseamos, sino que se necesita ese trabajo. Se necesita ese trabajo de ir hasta el último momento en el cual nosotros moramos. Tendremos nuestro culto, tendremos nuestro servicio delante del Señor, en el cual cada vez tendremos esa fe que es reformada, que es llevada, y así seremos educados y alimentados y entrenados una y otra vez. Y las personas que llevan este entrenamiento son personas que no se concilian con el mundo, que no se concilian con el mundo. Esas personas que ya son aptas delante del Señor, y las personas y Dios quien mira a cada esas personas y quienes temen al Señor, esas personas no se conciliarán con el mundo, pensando que el cristianismo solamente es un instrumento que uno puede usar para poder vivir bien en el mundo, sino que son las personas que es totalmente lo contrario, que ponen primero la fe, que han tenido, que esa vida de la iglesia es la vida verdadera de uno, que es esa vida verdadera que uno tiene en el mundo. Que no es la vida del mundo, sino que la vida de la fe, que es la oportunidad más preciosa que el Señor nos ha dado a nosotros.
망하였던 자가 que a través de esta carne ha destruido, pero ahora que ha recibido la salvación es nueva criatura. Es nueva criatura. Queridos hermanos, el Señor nos ha dicho a nosotros, ahora ustedes son siervos del Señor, son siervos del Señor. Y como dice en Romanos 6:22, aquel que es hecho siervo de Dios, ahora tenéis vuestro fruto en la santidad y como fin la vida eterna. O sea que ahora es una persona que ha dejado y ha enterrado su viejo ser y ahora tiene fruto de quién? Fruto del Señor, no tiene fruto de sí. Ese viejo ser ya ha sido enterrado, ya no vive para uno, sino que uno es siervo de Dios. Y que Él es aquel que nos ha llevado a nosotros en el Señor, que ahora nosotros ya hemos muerto espiritualmente una vez y ahora nosotros hemos sido resucitados y ahora nosotros tenemos que vivir nuestra vida teniendo fruto para Dios, como dice en Romanos 7:4. Nuestra vida es tener fruto de Dios. Pero entonces cuando hablamos sobre nuestra vida y cuando hablamos más específicamente, no estamos hablando de una reverencia religiosa o algo muy ambiguamente, sino está hablando de qué? Está hablando sobre esa vida. ¿Por qué? Por vivir en la vida del Hijo de Dios, por vivir según la fe del Hijo de Dios en el cual nos ha dado a nosotros, como dice en Gálatas 2:20, que nosotros ahora tenemos esa fe de qué? De creer en Cristo. Esa fe de vivir en Cristo, esa fe de vivir en el Hijo de Dios, el cual nosotros tenemos que amar y entregarnos a sí mismos para Él. Y queridos hermanos, pero a través de esa naturaleza que nosotros teníamos, y ahora nosotros tenemos que dejar todas esas incapacidades que nosotros ahora tenemos. Tenemos que vivir por ese corazón espiritual, no por mi propia perspectiva, sino por la perspectiva del Señor. Queridos hermanos, los que no tienen la fe, los que tienen la fe, no tienen la fe. Es difícil que de repente pues tengan la fe. Las personas que no tienen la fe, entonces tendrán esa fe que está en la mitad, que no es esto ni lo otro, y que pues siempre están en la mitad, que no saben si es esto o lo otro. Esas personas que siguen en ese momento, si desde el comienzo comienzan de esa manera y continúan en esto, entonces seguirán en ese estado hasta el último momento y no estarán cerca del Señor ni lejos del Señor, sino que estarán siempre en la mitad de eso. Estarán en la mitad de su fe. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el Señor hace que esas personas sigan en ese estado y luego esto se convierta en su juicio. Si esas personas que el Señor nos dice que usted dónde pertenece en el Señor o pertenece en los que no. O sea, el Señor siempre nos está agitando para que nosotros entremos al uno o al otro. Pero las personas que tienen esa vida de fe, que están lejos de Él, y siempre esas personas que están parando y diciendo, yo me voy a sacrificar del Señor solamente a este estado, a este punto solamente lo haré. Esas personas, si siguen con ese corazón, eventualmente seguirán en ese estado constantemente. Y esas personas están testificando ellos mismos que están siendo dominados por el diablo. Y son personas que, pues esto también significa que esas personas ahora es difícil el sobrepasar a su viejo ser y seguir delante del Señor, ir más cerca delante del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber que en el trasfondo del hecho de que el Señor quiere llevar esa vida de fe que es para que Él tiene esa determinación para llevarnos a nosotros al reino de los cielos, que ella ha determinado para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Él nos ha dado la fe a nosotros y nos da la palabra el día de hoy, incluso en esta hora, y hace para que nosotros podamos estar despiertos en este momento, tengamos esa vida de fe que sea verdadera, no esa vida de fe del mundo, que tenga esa vida de fe que no sea de este mundo, sino que sea la fe del Señor. ¿Por qué?
주장하시는 Porque Él desea y nos está dando esta aflicción a nosotros para que así nosotros podamos entrar en esa vida de fe, para que nosotros podamos recibir esa vida, esa bendición eterna. Él ya ha predestinado esto por cada uno de nosotros. Ha tenido esa determinación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos tener esa dedicación delante del Señor. Aleluya. 말씀에 보면은 지난주에 Ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que nosotros hemos leído en el día de hoy, es la palabra que es justo luego de lo que el Señor habíamos leído la semana pasada. Podemos ver de que el Señor, ya luego de que esos gentiles vinieron delante de Él, ahora Él declara de que ahora esa obra para todo, incluso para los gentiles, ha sido ya abierta. Pero entonces esos gentiles, esos griegos que querían venir delante del Señor, dijo, queremos venir delante para conocer a Jesús. Entonces los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron acerca de esto. Y entonces en ese momento el Señor declara que ha venido la hora, declara que viene la hora para poder realizar esa obra, incluso para los gentiles. Y dice de que Él se ocultó de los fariseos y de los saduceos porque querían matarlo en ese momento. Entonces podemos ver de que en ese momento, en esa parte que hoy hemos leído, fue escrito a través de la inspiración de Juan, en la cual él deduce y dice de que en este tiempo es algo que quiere escribir, y lo más importante y lo que quiere pues decir en este momento, en lo que Jesús está pasando en ese momento. ¿Y qué es lo que habla? Habla sobre la incredulidad de estos fariseos y saduceos. Esto es algo que se tiene que decir. Esto es el punto de lo que quiere decir en este momento, de que ellos que no creen no están creyendo. 그래서 여기서 Pero entonces acá lo que Juan está tratando de decir en este momento, él está teniendo esa determinación de que él tiene que reflejar y tiene que demostrar cuál es la razón la cual ellos están pues no están creyendo. Es porque es para poder descubrir, para poder revelar del hecho de que el hecho de que ellos no pueden creer es porque Dios lo hizo así. Si vemos en el versículo 37, Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. O sea, está hablando de que el Señor ya había muestro tantas señales para que ellos pudieran creer en esto. Y el Señor realizó muchas cosas de estas, pero ellos no creyeron en esto. No creyeron en esto. Esas señales que solamente Dios puede hacer, solamente el Señor puede hacer. Pero ellos al ver esto, en cambio de decir, ay sí, nosotros creemos, Él muestra de la caída del hombre, de cómo el hombre ha caído tanto, que ha caído el hombre que ya ni siquiera cree, incluso al mirar estas señales, incluso al ver esas señales. 특히 이런 이적을 보면은 Y especialmente esas personas que debieron saber a quién era el Señor, porque ellos sabían quién iba a venir. Incluso ellos vieron la Biblia y ellos vieron anteriormente a través de la ley y todas las profecías de aquel que iba a venir, y ellos que sabían acerca de esto, pero ellos incluso al ver eso en sus ojos no creyeron en esto. Ellos no pudieron creer en esto. O sea, no, ni siquiera en sus mentes, ni siquiera en sus corazones. Pero entonces, como el apóstol Juan en ese momento tuvo un gran shock a través de esto, y pues está diciendo, ellos incluso al ver esas señales no pudieron creer. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor endureció el corazón de ellos. Que el Señor endureció el corazón de ellos. Pero entonces, si nosotros vemos a los judíos en ese momento, ellos al ver esas señales, ellos no dijeron, ay, ¿será que nosotros tenemos que creer en eso? Ay, ¿será que eso es la verdad?
Pero la verdad ellos ni siquiera trataron de creer en eso. Ellos lo vieron en sus ojos y vieron que muchas personas se trataron a seguirlo a él. Pero en cambio de aceptar esto, ellos comenzaron a decir que esto fue hecho completamente lo opuesto por el diablo. O sea, podemos ver que la respuesta de ellos era completamente opuesta. Podemos ver la incredulidad de ellos. Esa incredulidad que viene más allá de cualquier otro incrédulo. 행적을 기록하던 요한은 여기서 Y entonces Juan, al escribir esas diferentes, lo que el Señor estaba haciendo, él no pudo creer esa incredulidad de ellos, que él escribió aparte lo que hoy habíamos leído. Él estaba tan en gran shock que él dijo como, ¿cómo puede ser que ellos, al ver incluso todas estas cosas, no pudieron creer? O sea, estaba sorprendido en su incredulidad. De todo lo que ellos habían hecho en su fe, lo habían botado en un instante. Como ellos en ese pecado estaba orando dentro de ellos en ese instante. Como estos, siendo pecadores, siendo tan pecadores, estaban mostrando incluso qué pecadores eran ellos. Y cada uno de ellos no estaban reaccionando a ese corazón del Señor, a ese corazón del Señor. Lo que estoy tratando de decir que no era fácil que ellos pudieran cambiar en un instante al ver estas cosas. E incluso ellos no pudieron recibir ese corazón del Señor, no pudieron cambiar su conciencia con su corazón. O sea, estaban llenos de su mente y lo que ellos estaban pensando que ellos no podían cambiar esto con su corazón, con esa fe que ellos tenían. O sea, ellos al momento que recibir esto no podían recibirlo con su corazón, sino que ellos estaban llenos de esas diferentes inmoralidades que venían de su carne, en el cual ellos venían de del pecado, y estos estaban tan dominados a ello que no podían llevar esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que Juan estaba diciendo en estos momentos? De que esto es algo que el Señor ya había predecido anteriormente, ya había proclamado, ya había profetizado anteriormente. Pero entonces nosotros vemos en el versículo 38 dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que dice? Para que se cumple. ¿Qué es lo que dice? Para que se cumple la palabra del profeta Isaías. Pero entonces está diciendo de que el Señor Juan está diciendo que el Señor endureció el corazón de estas personas para que se pueda cumplir la profecía que el profeta Isaías había hecho. Como dice el Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién ha revelado la palabra del Señor? Pero entonces podemos ver de que en está hablando sobre lo que Isaías había dicho. Pero entonces está hablando sobre si vemos en Isaías 52 y 53, habla de este tema y habla sobre cómo el siervo de Dios en ese momento estaba siendo perseguido y cómo esos siervos cómo no estaban creyendo la palabra de ese siervo y cómo esas palabras del siervo estaban correctas y no estaban siguiendo esa palabra de ese siervo. Y Juan tomó esta palabra de Isaías y puso esas palabras en este lugar, diciendo que nadie quiso creer en él. Nadie quiso creer en él. Que esa profecía que había dicho Isaías, ahora hace muchos años atrás, de repente aparece en este momento. Y como el Señor ya había dicho tantas veces delante de los israelitas no creyeron en Él. Y también esas diferentes señales que Él realizó, no creyeron en el Señor. Y como dice, como el brazo del Señor comenzó a revelarse, pero ¿quién creyó en esto? Nadie quiso creer en esto. Nadie quiso creer en esto. Pero entonces si nosotros vemos en el versículo 10 a 39, ¿qué dice?
Pero esto no podían creer, o sea, ellos no creyeron en esto. ¿Por qué? Porque era como Isaías había dicho. ¿Qué fue lo que Isaías dijo? Si vemos en versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. O sea, está hablando de que ellos que tenían que era duro de sus corazones, hizo que aún más endurecieran sus corazones para que así no pudieran convertirse y sean sanados. O sea que cada uno de ellos, en ese momento cuando tenían, hace que el Señor no, al ver esto, ellos no pudieran ser conscientes de lo que estaba ocurriendo. De que a ellos que ya tenían endurecidos sus corazones, que ya tenían ese corazón. Si vemos en Isaías 6, cuando 6, versículos 9 y 10 habla de lo mismo. Cuando le dice a Isaías, ve y dile a tu pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. O sea, ustedes oirán, podrán oír, pero no entenderán, podrán ver, pero no van a poder comprender. Y lo que les dice al pueblo de ellos, y los oídos de ellos serán agravados, serán ciegos sus ojos y no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni su corazón entenderá, ni se convertirá, ni hallará para ellos en sanidad. Está hablando de esas personas que ya tenían, que aunque entendían ya y no querían creer, harán para que ellos no puedan entender aún más. Y eso se convirtió en una profecía. Y podemos saber de que toda la profecía del Señor es correcta y con exactitud en el cual serán realizadas. Por esto ya se convierte en una profecía, o sea, una realidad que ya se realizará. Pero entonces si vemos la incredulidad de cada uno de ellos, es algo que el Señor no va a cambiar de ellos, sino que esa incredulidad es algo que ellos mismos han comenzado. Esa incredulidad es algo que ellos mismos ya han sembrado. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace encima de eso? Solamente hace que sigan en esa incredulidad. Esa responsabilidad de esa incredulidad está en cada uno de ellos, en todos los hombres. La incredulidad que uno tiene, que es para poder cumplir con esta profecía que el Señor había dicho. En serio, ¿cuánto tenemos que temer ante esto? Nuestra incredulidad, en la incredulidad que cada uno tenemos, será para poder cumplir esa profecía que el Señor había dicho. El Señor tiene el poder de mirar antemano, ¿no es así? Y el Señor tiene ese poder para poder mirar el futuro de esas personas, la fe de esas personas. Y Él sabe, esa persona, tú te irás de mi fe. Y voy a hacer para que tú puedas seguir en esa incredulidad. Pero entonces la persona que es incrédula tiene que salir de eso rápidamente. Pero tenemos que saber la verdad de que es difícil de salir de esta incredulidad. Pero queridos hermanos, todos nosotros, si vemos en Efesios, sabemos de que el Señor ya nos ha predestinado a cada uno de nosotros, como dice en Efesios 1:11, cuando habla y enfatiza acerca de esto. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Y hay veces cuando vemos este versículo nos confundimos en lo que está tratando de decir. Pero ¿qué significa esto? Está hablando sobre las personas que el Señor ya ha determinado a salvar. ¿Cuál es esa determinación que el Señor ha tenido de que ellos son aquellos que van a entrar en su gloria, van a entrar en Él? Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que el Señor ya ha mirado de antemano y ha visto de que son los que recibirán la fe. Son aquellos que van a sostener esa fe y Él tiene esa determinación para poder seguirlos y guardarlos a cada uno de ellos. Y así es por eso que dice que los ha predestinado para poder recibir esa salvación. Pero habrán también personas que no son de Él, pero todavía estarán junto con Él. El Señor dijo que los que entran al reino de los cielos no son muchos, pero dice que Él ha predestinado, pero dice de que Él no sobrepasa esa
voluntad de todas las personas, porque todas las personas tienen la libertad en su fe, en su voluntad. Pero entonces el Señor ya ha determinado que todas las personas serán salvas y habrán esas personas en específico que va a salvar. Pero el Señor no, si esos espíritus dicen que no quieren, entonces el Señor no los va a obligar, porque no sobrepasa la voluntad, sino que Él lo que hace el Señor, que es Él o sea, Él hace de que esa decisión que han tomado sea aún más, que sea aún más, que cada uno de ellos puedan pues tener esa fe. Digamos, si la persona que sea incrédula hace que sea más incrédula, porque eso es lo que ha escogido. ¿Pero por qué es esto? Porque esto es para poder cumplir lo que el profeta Isaías ha profetizado. Esa persona que no cree, que no entiende y que no entra dentro de sí, trata de entender, pero si no entiende, ¿por qué es esto? Porque ellos hace para que ellos no puedan volver, para que ellos no puedan arrepentirse, hace para que ellos constantemente sigan en esto. ¿Por qué? Porque hace que ellos puedan seguir las maneras del hombre, para que ellos puedan seguir siendo triunfadores en este mundo, según las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque la fe no puede venir a través de esto. La fe no puede entrar a través de eso. O sea, aunque quiera entrar en ellos, no puede entrar. No puede entrar. O sea, uno no puede entrar en esa predestinación del Señor que los quiere a entrar en la destrucción. Queridos hermanos, tenemos que saber de que eso no pareció de repente, esas palabras no parecieron de repente, sino que si vemos en el Antiguo Testamento, todos los judíos ya tenían en cuenta esto, ya sabían acerca de esto. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual el Señor, digamos, en el momento en que uno peca, entonces no es que de repente aquel que peca y esa predestinación sea lo contrario, sino que es lo mismo en donde van. Si nosotros vemos en el Faraón, en Éxodo 8:15 dice que el faraón en ese momento, él endurece el corazón de esa persona para que no pueda escuchar, porque en el primer momento decidió en no escuchar. Por eso, entonces en el momento en que da las diferentes en Éxodo, cuando el faraón recibe esas diferentes dificultades, él dice, ay sí, libraré a toda Israel. Pero luego entonces cuando esa dificultad termina, dice, pues no voy a liberar a los israelitas. Y esto ocurrió una y otra vez. Pero entonces esto es porque endureció el corazón del faraón y hizo para que no pudiera escuchar. No es algo que el Señor hizo obligando a esas personas, sino que es algo que el Señor ya había predestinado y profetizado desde antes. Y hace que ellos puedan continuar con esa elección que ellos han tomado. Queridos hermanos, podemos ver de que el Señor, cuán sutil es la manera como el Señor obra en ese momento. Él no pues esfuerza a las otras personas y oprime a las otras personas, sino hace que ellos mismos lo hacen tan sutilmente. Que si vemos en Deuteronomios 29, 2 y 4, ¿qué es lo que dice? Que cada uno de ellos, el Señor ahora no les dará esa conciencia para que ellos puedan entender, no les dará esos ojos, sino que hará que ellos puedan ser cegados, porque eso es lo que ellos han escogido. No podrán oír. Pero entonces, ¿qué dicen en versículo 9, en Deuteronomio 29, 9? ¿Qué dice? Y ustedes ahora guarden la palabra, ustedes ahora guarden ese pacto, cumplan con ese pacto. Pero entonces, pues se podrá haber una contradicción. ¿Cómo puede ser que en ese momento le dice que los cegará y que hará que no puedan oír? Pero ¿cómo les dice luego que vayan a escuchar y que obedezca? Para los hebreos no es una contradicción. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque tu corazón en ese momento
momento, aunque tu mente no lo entienda, tú obedece. Tú obedece. Aunque en ese momento, aunque para tu conciencia y para tu mente no está entendiendo, obedece. Obedece con el corazón. Obedece en el corazón. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque tú serás destruido. Tú seguirás ese camino de la destrucción si no es así. ¿Qué es lo que entonces luego dice en Isaías 6, 11 y 12? El Señor destruye por completo a esas personas. Destruye a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tienen esa fe que es falsa. Y hace y los para que ellos no puedan entrar en ese camino. ¿Por qué? Porque el Señor corta esa fe que es falsa. Él corta la fe que es falsa y hace que solamente esas pocas personas puedan tener esa fe que es verdadera. Y pero el Señor no ayuda a esas personas. En ese momento, cuando tiene que volver, tiene que arrepentirse, tienen que hacerlo, porque el Señor, si no lo hace, el Señor lo ayudará para que pueda seguir ese camino de destrucción. Queridos hermanos, esa profecía será realizada. Sí, será realizada incluso a través de esas personas que no quieren seguir. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor realiza su obra, incluso en estos incrédulos, esos israelitas que eran incrédulos, que no querían seguir esa palabra. Él realiza su obra. Si vemos en Juan 12:41, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Isaías dijo esto. ¿Por qué yo puedo decir esto? Es porque él escribió esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando habla sobre esa gloria, ¿de qué gloria está hablando? Está hablando de la gloria de Cristo. Isaías vio esa gloria de Cristo. Lo que Isaías había dicho hace muchos años atrás, es lo que él lo dijo hablando sobre esa gloria de Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Jesús. Está hablando acerca de eso, está hablando de esa gloria de esa persona. Pero entonces, incluso si vemos en Isaías 6, todo el capítulo 6, habla acerca de toda esa gloria que había hablado. Si vemos específicamente en el versículo 1 hasta el 5, Isaías 6, del 1 al 5, habla sobre esa gloria que resplandeció en sus ojos, que no podía ver, que no había nadie que lo puede ver. No es así, no hay nadie que puede ver a Dios. Pero entonces podemos ver de que Jesús muestra esa gloria. El unigénito, como dice en Juan 1:18, habla sobre esa gloria del unigénito. Y entonces Juan habla incluso de la misma inspiración, con la misma inspiración de esa gloria de que viene, de que Isaías anteriormente había visto esa gloria y había profetizado esto. Está hablando sobre esa gloria. ¿Cuál es esa gloria? Es del unigénito Hijo. Está hablando de ese único Hijo unigénito. ¿De quién? Está hablando de Cristo, ese Jesús. Juan también habla sobre esto. Y Juan está hablando de que esa incredulidad que estaba hablando, había profetizado Isaías, está hablando sobre esa incredulidad de cada uno de ustedes. Incluso está hablando sobre todo tipo de generación. Y esa generación, no solamente en esa, sino en la anterior, sino incluso en todas las generaciones, habla sobre ese principio de la fe. Si vemos a los israelitas, ellos estaban desviados de la verdad y cada uno de ellos estaban tratando de buscar y complacer a su propio corazón. Y podemos ver de que cada uno de ellos estaban aparte. Podemos ver de que incluso Jesús, al venir en ellos, el Hijo de Dios venir en ellos no creyeron en eso. Incluso al ver esas gran señales que estaban viendo en sus ojos, ellos no creyeron en eso. Ellos no creyeron en eso, sino que ellos se alejaron del Señor. Se alejaron del Señor. Y cuando el Cristo vino al frente de ellos, podemos ver de que ellos odiaron al Señor. Ellos odiaron al Señor, incluso lo juzgaron.
Ellos no quisieron obedecerle, sino en cambio, ellos endurecieron su corazón. Y podemos ver de que el Señor, ¿qué es lo que hace? Hace que cada uno sea más endurecido. Endurece aún más el corazón de cada uno de ellos para que no puedan creer. 그래서 우리가 모든 것이 다 실망이냐, 다 Queridos 절망이냐, hermanos, pero entonces nosotros podemos pensar, ¿será que esta es la desesperanza? ¿Será que qué gran temor de esta palabra en que nosotros recibimos? ¿A qué tan difícil ese camino que nosotros llevamos? Podemos pensar en este momento al recibir esta palabra, pero el Señor no está hablando de la desesperanza, sino está hablando sobre esa esperanza. Está hablando de esa verdadera esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos, queridos hermanos? Nos está diciendo, tú ven hacia la luz. Tú ven hacia la luz. Como nos dice, como habíamos dicho la semana pasada en el versículo 35, Juan 12:35. Todavía delante de ustedes está esa luz. Tú ven acerca de la luz. Tú ven a la luz. Pero incluso luego del versículo que hoy hemos leído, habla acerca de la luz. No está hablando de que nos ha hecho que nosotros hemos entrado en la luz para que la oscuridad no nos venga y nos coma, sino nos está hablando sobre la luz. Pero entonces lo que el Juan estaba diciendo en ese momento, esa advertencia que nos está diciendo a nosotros, es que cada uno de nosotros vengamos a esa luz. Tú ven a la luz de Dios, ven a la luz de Cristo. Esa incredulidad de los israelitas, esa incredulidad de los judíos, está hablando de lo mismo que en el Antiguo Testamento, incluso está hablando de las personas del Nuevo Testamento en esta era, que esa luz será revelada, que está hablando sobre que esa historia se repite. Queridos hermanos, todos nosotros podemos estar en la incredulidad. Y nosotros estamos en esa repetición de esa incredulidad. Y nosotros estamos en esta incredulidad. Pero tenemos que salir de este hueco. Tenemos que salir de este hueco de la incredulidad, de esta repetición de este incredulidad, sino que no debemos repetir esto. Pero queridos hermanos, con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que dice? Que viene a través de la sanidad. Aquellos que reciben esa sanidad. ¿Qué es lo que dice? Incluso en Juan 12:40, ¿cuál es lo que dice? Y los convierten y los sana. ¿Quiénes son los que los sanan? ¿Quiénes son los que puedan restaurar ese corazón? Tenemos que venir a aquel que nos pueda sanar este corazón de la incredulidad. ¿Quién es aquel que lo puede hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entregar todo nuestro ser delante de Él. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer nosotros. No hay nadie que pueda sanarnos de esta incredulidad. Solamente aquel que lo puede hacer es. Tenemos que entregar delante del Señor. Tenemos que abandonar nuestra costumbre, nuestro viejo ser. O sea, no podemos entregar eso. O sea, entreguémonos delante del Señor. Sacrifiquémonos delante del Señor. Tenemos que entregar todo delante del Señor. Todo. Queridos hermanos, el Señor cuando habla sobre esto, sobre la predestinación y esto, no es para que nosotros temamos ante esto, sino que nos está abriendo la puerta para que podamos venir a Él. Tenemos que cambiar nuestros corazones. Tenemos que cambiar nuestros corazones rápidamente. Nuestro corazón tiene que venir delante del Señor para que Cristo pueda abrir nuestros ojos, pueda abrir nuestros oídos y Él pueda hacer esa luz que nos pueda guiar. Tenemos que arrepentirnos rápidamente y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y luego con esto, luego a continuación, el apóstol Juan dice algo y nos advierte acerca de esto. ¿Qué es? Si vemos en el versículo 42, Juan 12:42 dice sobre esos gobernantes que habían muchos entre ellos que creían en Jesús. Pero entonces todos ellos, pero no confesaban que creían en Jesús. ¿Qué significa esto? Que eran creyentes que se escondían. ¿Pero por qué era esto? Porque ellos temían de que fueran expulsados de la sinagoga, que ellos fueran expulsados de ese estrato, de esa posición en la que ellos estaban. ¿Por qué? Porque ellos gustaban de su vida, porque ellos estaban guardando sus propias vidas. Porque ellos sentían que sus vidas eran más preciosas que el Señor.
porque ellos apreciaban su vida. ¿Por qué? Como dice versículo 43, porque ellos no gustaban de que sus vidas fueran intervenidas por el Señor. Mi vida de fe es aparte de mi vida, mi propia vida. 느닷없이 여기 사도 요한이 말하고 있습니다. Esto es lo que está hablando el Señor. Y esto es lo que Juan, el apóstol Juan está hablando. 영혼들을 De que está hablando de que ellos se gloriaban más del hombre, que amaban más de las cosas del hombre que la gloria de Dios. Que ellos amaban más del mundo. Queridos hermanos, el amar al mundo y el amar a Dios no es algo que puede venir en el mismo momento, en el mismo momento. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor viene y nos juzga a nosotros, nos juzgará a nosotros. 좌냐 우냐를 확실하게 하기를 원하십니다. Él desea que nuestras acciones y nuestra actitud sea de una o la otra, no que esté en la mitad. 자꾸 encourage Queridos hermanos, Él nos está alentando a nosotros para que nosotros podamos venir ante Él. Él desea que nosotros escojamos la fe. Él desea que nosotros podamos estar llenos de la fe, que aunque no entendamos con nuestra cabeza, nosotros podamos escogerlo a Él, que nosotros podamos entregar toda nuestra energía y todo nuestro sacrificio delante a Él. ¿Por qué? Por Él, porque nosotros somos siervos de Él. ¿Quiénes? Los que aman al Señor. 두는 자들은 Aquellos que tienen esa distancia con el Señor, aquellos que tratan de tener esa distancia del Señor, son quienes son los que se esconden del Señor, que aunque dicen que creen, están ya predestinados a no creer. 걸음을 멈추고 Que cada uno de ellos que tienen que caminar con el Señor, ellos ahora caminan por el mundo y dejan a un lado al Señor. Queridos hermanos, esto no es algo posible con nuestras cosas, sino que el Señor ya hizo ese camino, Él ya formó ese camino y nosotros tenemos que seguir y recibir la ayuda del Señor. Y Él ya dio su vida por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra vida de fe, donde está en esa sinceridad del Señor, en esa responsabilidad del Señor. Espero que ustedes y yo podamos entregar todo nuestro amor delante del Señor por la iglesia. Queridos hermanos, espero que no nos conciliemos con el mundo diciendo esto y el otro, ay, quiero hacer lo otro, el otro. Y la vida de fe así aparte. Queridos hermanos, no es así. Espero que ustedes no lleguen al punto de juzgar a la iglesia tampoco. Espero que cada uno de ustedes puedan escoger al Señor y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes ya están predestinados desde antes de la eternidad para poder entrar al reino de los cielos. Que cada uno de ustedes tengan esa fe, que esa palabra pueda ser cumplida en ustedes y en toda nuestra iglesia. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos todos juntos, que el Señor nos reciba a nosotros, que nos reciba nuestro espíritu, que nos dé la fe, que nos dé esa fe. Oremos todos juntos. 역사하시고 도와주시고 역사해 주옵소서. 하나님 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 마음에 신앙을 부으시고 우리 마음에 하나님의 놀라신 믿음으로 채워 주시옵소서. 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 말씀드린 모든 영혼들을 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros espíritus que han escuchado tu palabra y recíbelos a cada uno de ellos. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ser esos espíritus que tú puedas recibir. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esas nuevas fuerzas. Y ayuda, Señor, que tengan ese nuevo corazón. 하나님 주신 믿음을 담아 Y así ellos puedan recibir esa fe que viene de ti. Ayuda así que puedan ir junto contigo a esa obra y ese camino que es tuyo.
Ayuda, Señor, que ellos puedan recibir todo poder que te necesiten para poder sobrepasar toda dificultad. Guárdalos a ellos. 오늘 이 시간에는 주님의 Y en esta hora, según tu ordenanza, vamos a tener la Santa Cena. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan aceptar, Señor, y que juntos podamos glorificar tu nombre, que tú has muerto por nosotros, que tú eres aquel que nos quiere salvar una y otra vez, que nosotros podamos depender de esa promesa. Ayuda, Señor, que nosotros podamos recordar en esta hora de que tú has dado tu vida por nosotros. Padre Dios, obra, Señor, en esta hora y ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde y así nosotros podamos recordar esa gracia. Damos gracias y emocionados en nombre de Jesús. Amén.
우리의 믿음이 무엇인지, 주님을 향한 우리의 En esta hora vamos a confesar delante del Señor qué es nuestra fe, cuál es nuestro corazón verdadero delante del Señor. En esta hora todos de pie y vamos a confesar nuestra verdad delante del Señor. 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내 참 소망 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 내가 사나 죽으나 그 이름을 위하여 내 모든 것들이니 나를 받으소서 오직 주만 따라갑니다 오직 주만 높임 내 평생에 그 이름을 그의 선하심을 세상에 노래합니다 영원한 생명이 내 삶의 이유라 나 사나 죽으나 그 이름을 위하여 내 모든 것들이 나를 세상에 노래합니다 그 이름에 그 신능력 영원한 생명이 내 삶의 이유라 선하심은 세상에 노래합니다 그 이름에 그 신능력 영원한 생명이 내 삶의 이유라 내 삶의 이유라 내 삶의 이유라 할렐루야
이제는 Que 우리 la 주 gracia del Señor 예수 Jesucristo, 그리스도의 el 은혜와 amor de 하나님의 Dios 진하신 사랑과 y la comunión del 성령의 Espíritu 교통하심이 Santo sea con todos los miembros que han rendido 모든 el 우리 culto 사랑하는 성도들의 y en todos 영혼과 nuestros miembros iberianos y en sus 지금부터 familias 영원히 por 함께 todos los siglos. 있을지어다. Amén. 아멘. 오늘 우리를 받아주신 하나님 앞에 감사 Demos 올립시다. gloria delante del Señor que ha recibido nuestro culto. 자, 우리 이제 교회 창립 53주년 En este momento nosotros Ah, estamos 축하의 celebrando 이제 el 분위기에 들어와 aniversario 있습니다. 53 de nuestra 3주 iglesia. 동안 교회 창립 Y desde el 축하와 día de hoy, por 3 헌신을 준비하는 semanas, 우리의 자세를 함께 하여서 vamos todos juntos a tener ese corazón para poder 우리 prepararnos 성도들을 para 격려하기 위해서 este aniversario. 축하 Y 공연이 también 있습니다. ahora estamos en el tiempo de la 3부 예배 dedicación. 후 Y 3부 예배 후 luego 로비에서 del culto 있습니다. de las 축하 11 공연을 하는데 en el lobby vamos a tener 오늘 로비 공연팀은 유치부입니다. una 그래서 우리 presentación 성도 y los que 여러분이 presentarán 가셔서 hoy serán los de escuela 가셔서 dominical. Espero 다 que todos 우리가 juntos 유기적으로 연관이 되어야 돼요. podamos 가셔서 한 번씩 disfrutar 보시고 y ver 박수해 juntos, 주시고 o sea, todos 저들을 위로해 juntos 주시고 siendo parte 그렇게 de 함으로써 este cuerpo. 거기에 참여해 주시기 Espero que 바라겠습니다. todos podamos participar en 앞으로 남은 esto. 3주 동안 성락인 모두가 하나 Y 되어서 por esos 교회 창립 3 semanas espero que 53주년을 todos juntos podamos 축하할 tener un 것입니다. corazón y 그래야 así 우리 구체적으로 미래 세대 우리 celebrar 아이들이 este 어떻게 할 aniversario 것인지를 53 para que así 처음부터 nosotros podamos 스텝을 제대로 밟고 también 이렇게 하게 될 ayudar 것입니다. a 여러분 nuestra próxima 가셔서 generación que vendrá en nuestra 훌륭하다. iglesia 우리 y así 교회 todos juntos podamos aplaudirlos a cada uno de ellos. Tú 우리 y 다음 세대 alentando 격려해 a esa 주시기 바라겠습니다. persona. 그리고 사실 예배 속에서도 여러분이 보시면 알지만은 Y 헌신의 también 그런 en este momento dentro de nuestro 정열과 en este 사랑의 culto 투자가 들어가고 también 있습니다. podemos 여러분 ver de 기쁘게 que está ese 보셨을 amor 거예요. y 하나님 앞에 ese sacrificio 자랑스러운 y esa 마음을 dedicación delante del Señor. 가질 수 있는 Espero que 그런 todos 좋은 juntos 경험이 된 것 같습니다. podamos tener ese corazón 동시에 de 오늘 siempre 예배 tener ese 중에 corazón. 오늘 예배하는 이런 모든 Y 환경 중에 espero que también todos juntos 정말 cuando 기쁜 일이 있습니다. participemos 그 en el culto 우리, todos juntos podamos 대학부 obrar 청년부 juntos. Y si vemos en el día de hoy en 우리 el 성도들이 culto a 함께 nuestros miembros 애를 쓰고 있었어요. del grupo de 자랑봉사 jóvenes y jóvenes adultos, 여러분들과 podemos ver 합하여서 de que 또 ellos han 예배 servido 봉사 en la 여러분에게 iglesia 또 속하여서 en diferentes 또 레드 lugares. 자켓과 함께 Por ejemplo, 그래서 봉사를 también 했습니다. 이거 헌신해야 ayudando 된다. 이 성도들도 en, 헌신하고 있는 것입니다. en 그래서 diferentes lugares. Y 저들의 영혼을 si vemos a cada uno de 하나님께서 nuestros 기쁘게 받으실 때 jóvenes 여러분도 también han 큰 박수로 servido a 격려하는 la iglesia. 그런, Espero que todos juntos 좀, también podamos aplaudir por 그런 ellos. 모습을 보여주시면 참 좋겠습니다. 그래서 우리 함께 모두 뛰고 있는 것입니다. Están 자, sirviendo a la 우리 iglesia y 애쓰는 todos juntos 애쓰는 somos 모든 사람을 위해 quienes 박수 한번 줍시다, 우리 estamos 여러분. dedicándonos por la iglesia. Aplaudamos por todos nuestros miembros que están sirviendo dentro de la iglesia. 자, 사랑하는 여러분, 감사합니다. Y queridos hermanos, gracias.